Bien, mis queridos estudiantes, bienvenidos de nuevo a nuestra clase virtual. Día de hoy aprenderemos un nuevo tema que es fractura de huesos y primeros auxilios en las fracturas que uno pueda tener. Comprenderemos los tipos de fracturas que hay y cuáles son los primeros auxilios que uno debe brindar cuando alguien sufre una fractura. Les habla su profesor Johnny Rodríguez y comencemos. Definición de fractura. Las fracturas son roturas en los huesos que pueden ser parciales o totales y dependiendo de ello será el tratamiento a recibir y la rehabilitación. Aquí pueden observar los huesos cuando sufren una fractura. Los extremos fracturados producen una lesión de las partes blandas, lo que se aumenta por el proceso de implosión de la fractura. Una fractura es la rotura de algún miembro óseo del esqueleto humano, existiendo dos tipos. ¿Cuáles son? Las fracturas abiertas y la fractura cerrada. El hueso es un tejido vivo que a pesar de ser duro y resistente, se puede romper. Tiene una capacidad de regeneración muy alta y es importante conocer qué sucede en el organismo para reparar el hueso roto, proceso al que llamamos consolidación ósea. Ahí pueden observar una fractura y con la consolidación ósea se va a regenerar. Todos los tejidos del cuerpo tienen capacidad de regenerarse. Una vez que se lesionan por alguna razón, el organismo inmediatamente luego de la lesión comienza a producir las células y sustancias necesarias para reconstruir los tejidos con las mismas características que tenía el tejido lesionado antes de la lesión. Ahí podemos observar y en nuestro propio cuerpo puede regenerar la lesión. Tipos de fracturas óseas. Tenemos los diferentes tipos, que es el fractura de transverso, el lineal, el oblicuo no desplazado, el oblicuo desplazado, el espiral, el tallo verde y el triturado. ¿Qué es la fractura transversa? Son fracturas cuyo trayecto es perpendicular al eje mayor del hueso. Generalmente es provocada por un golpe directo al hueso y no se desvían los fragmentos óseos. Son de fácil reducción. La reducción es el procedimiento en el que se ajustan los fragmentos del hueso y son estables. Los fragmentos de hueso no tienen tendencia a desplazarse, lo cual hace que su tratamiento sea fácil y de pronóstico favorable. Ahí podemos observar las fracturas de corte transverso. Fractura lineal. Una fractura lineal es una fractura que corre en el mismo sentido del eje mayor de un hueso sin que se mueva alguna parte del tejido óseo. La gravedad de esta fractura es similar a la de la fractura transversal. Son de fácil reducción y son estables. No necesitan de cirugía a no ser que existan complicaciones. Ahí tenemos una fractura lineal. Fractura oblicua sin desplazamiento. La fractura oblicua es una rotura del hueso en forma inclinada. El no desplazamiento de la fractura significa que los extremos fracturados están separados uno del otro. Podemos observar. Son causadas por traumatismo directo, un gran impacto o un gran peso en el hueso, o indirectos mediante algún mecanismo de flexión del hueso. Suelen ser difíciles de reducir y inestables. Fractura oblicua con desplazamiento. Es igual que la fractura oblicua sin desplazamiento, una rotura de hueso en forma inclinada. Ahí podemos observar la imagen. Lo que lo diferencia de la fractura sin desplazamiento es que si existe una separación de los extremos de la fractura, el desplazamiento implica compromiso mayor de los tejidos que se encuentran alrededor de la lesión. Fractura en espiral. La fractura en espiral o espiroideas son similares a las fracturas oblicuas. El ángulo de la fractura atraviesa en forma diagonal al hueso, pero tienen un elemento de rotación que discurre longitudinalmente en el hueso. Ahí podemos observar la imagen. Son fracturas poco frecuentes, corren peligro de desplazarse solo con la fuerza de contracción que produce un músculo. Fractura en tallo verde. Son fracturas que ocurren en niños, en donde a pesar del poco desarrollo de tejido óseo,
en cuanto a la calcificación y a resistencia, los huesos se astillan. Son de fácil reducción ya que no hay desplazamiento, pero el problema de este tipo de fractura es que se corre el riesgo de las fracturas constantes debido a la alta elasticidad de los huesos de los niños. Podemos observar la fractura en tallo verde. Continuamos. Fractura continua triturado. Es una fractura grave debido a que es como si se quebrara un vidrio. El hueso se quiebra en muchos pedazos. Ahí podemos observar la imagen de la fractura continua triturada. Esta fractura se produce por fuerzas torsionantes, generalmente por traumatismo o golpe, independientemente de si son directos o indirectos. Fractura de estrés es muy poco conocida, ¿no? Estrés es un mecanismo repetitivo que al final por fatiga acaba dañando al hueso. Podemos observar acá, fractura por el estrés y también en el pie, fractura por el estrés. Primeros auxilios en fractura. ¿Cuáles vamos a ver los signos y los síntomas? Son el hinchazón en la zona afectada, evidentes deformaciones, dificultad y disminución de movimiento, hematoma o sangrado, dolor intenso, osteomielitis, infección por la bacteria, crepitaciones, hemorragia y fracturas abiertas. Ahí podemos observar todos los signos y síntomas que tiene una fractura en nosotros. Primeros auxilios en fractura. Se debe dar seguridad, llamar a emergencia, no movilizar el accidentado a menos que sea absolutamente necesario. Calmar el accidentado, no se puede alborotar, es tranquilizarlo. No trate de acomodar el hueso roto, quitar elementos que ajusten en la zona, relojes, pulseras, etc. Fracturas expuestas, controlar la hemorragia, inmovilizar la fractura, explorar la movilidad, sensibilidad y controlar signos vitales. Examinar su atención a la persona en busca de otras lesiones. Aplique compresas de hielo para disminuir el dolor y la hinchazón. Si existe problema respiratorio, shock, hemorragia u otra situación de riesgo, atender primero esta situación y luego la fractura, ¿no? Llamando al 911 o al 110 a un servicio de emergencia de una clínica. Fracturas en las extremidades inferiores. Ya podemos observar la imagen. Tenemos fracturas en la cadera. Una lesión de los huesos de la pelvis puede llegar a ser mortal debido a que estos huesos grandes se conforman la pelvis, sirven para proteger órganos internos importantes del cuerpo. Un golpe fuerte puede causar una hemorragia interna. Ahí podemos observar una fractura en la cadera. Es mejor no mover a la víctima innecesariamente e inmovilizarla como lesionado de la columna. Pues no hay que movilizar a la víctima, esto no se debe hacer. Mejor es inmovilizarlo, que quede quieto. Tenemos dos alternativas. La primera es almohadillar la axila, la cadera, el ingle, las rodillas y tobillo. Disponer 8 vendas, 6 para la pierna y 2 para el tronco. Colocar 2 férulas, una por la cara externa de la axila y el talón, otra por la cara interna del ingle al talón. Fijarlas con las vendas, que es un traumatismo del aparato locomotor. Podemos observar cómo se debe inmovilizar a un lesionado. La segunda alternativa, si no disponemos de férula, vendar al miembro inferior lesionado junto al otro, rellenando huecos entre ambos con una manta o almohadas. Quiere decir, podemos poner almohadas o unas mantas. En fracturas de pies, ¿qué es lo que se hace? Si no se puede sacar el calzado sin mover el pie o pierna, no sacar. Si es fácil extraer el calzado, desabrochándolo o cortándolo, se puede intentar sacar, pero nunca jalando o tirando. No apoyar el pie, inmovilizar con férulas a ambos lados de los tobillos, trasladar a un centro especializado lo más rápido posible. Fractura del dedo de los pies, inmovilizarlo con esparatrapo a los dedos vecinos. ¿Ya? Colocar una gasa entre los dedos, no apoyar el adhesivo sobre la fractura, que es un traumatismo del aparato locomotor. Ya podemos ver inmovilizado un dedo del pie. Fracturas del fémur.
con férulas rígidas a ambos lados y acolchonamiento de las laterales, ¿ya? También se sujeta a nivel de tórax, cadera, muslo, por encima y por debajo de la rodilla y en la pierna y el tobillo. También se puede inmovilizar con la otra pierna, que es un traumatismo del aparato locomotor. Podemos observar la imagen. Fractura de rodilla, con la otra pierna también se puede poner rígida, situada en la parte posterior, desde un muslo hasta más abajo del talón y acolchonarlo, ¿no? Sujetar a nivel del muslo, por encima y por debajo de la rótula, a nivel de la pierna y finalmente al pie con un vendaje. Podemos ver el ejemplo de cómo poder inmovilizar a las fracturas. Ahora tenemos la fractura en las extremidades superiores, que es arriba, los miembros superiores, mano, ya en el brazo, etcétera, ¿no? Vamos a poder observar la fractura de brazo y hombro. Acá van a poder leer ustedes qué es lo que se puede hacer en esos casos, ¿no? Mayormente en todas las fracturas es la inmovilización. Tenemos fractura de codo y antebrazo y en la muñeca también se debe inmovilizar con 2 férulas. Ya la férula se puede improvisar, sostener el antebrazo con un cabestrillo, ¿no? La idea es que el hueso quede constantemente inmovilizado para que no haya más lesiones. Fractura los dedos de la mano, lo mismo, pueden observar ahí que se debe inmovilizar los dedos con una férula hasta llevarlo a un centro de salud lo más rápido posible. También tenemos fractura del tórax, ¿no? Del tórax, que se debe hacer primero una evaluación inicial, oír la respiración, observar el tórax, palpar el pulso, examinar el cuello, ¿ya? Tranquilizamos al paciente, deberemos dar una ventilación adecuada, elevar la cabeza a 30 grados y realizar una limpieza pulmonar para que no exista asfixia. Estabilizar el tórax, deteniendo el movimiento normal, adaptando una posición fija. Limpiar y cubrir heridas con agua gasa esterilizada. Si se encuentra un objeto clavado, no se le tocará, sino se le almohadillará con gasas estériles y cinta, ¿ya? Llevar a un centro de salud lo más rápido posible. Fractura en los huesos de la cara, ¿no? Una caída con fuerte golpe, podemos fracturar la cara, entonces se debe aliviar el dolor, ya, llevar a un centro de salud lo más rápido posible, y en la fractura del maxilar inferior, inmovilizar la zona con un vendaje alrededor de la cabeza. Bien, tenemos ahí diferentes accidentes que ocasionan fractura y lo más importante es inmovilizarlo, tomar analgésicos, antibióticos para evitar problemas superiores o más grandes. Bien, muchas gracias por su atención, mis queridos estudiantes. Espero que hayan comprendido el tema de la fractura, también de los primeros auxilios que debemos tener en caso de algunas lesiones. Acá pueden ver, en el deporte podemos tener muchos riesgos, entonces debemos cuidarnos. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones para cada uno de ustedes y hasta luego.